¿Qué pasaría si todo lo que te han contado sobre la historia del cristianismo estuviera al revés? El cristianismo occidental no es el punto de partida, es solo un camino. Etiopía desarrolló su propio cristianismo en paralelo, su propia tradición escritural y su propio registro intacto de la Iglesia primitiva. Y ahora, tras años de silencio, los monjes etíopes han publicado finalmente un pasaje traducido sobre la resurrección que desafía lo que la mayoría de los creyentes creen saber. Pero, ¿qué hace que este antiguo texto sea tan disruptivo para nuestra línea histórica? La verdad antigua, la Iglesia etíope de 2000 años que Roma olvidó. Convertirse al cristianismo no fue una idea tardía para Etiopía. Fue una decisión que transformó un reino y reescribió silenciosamente parte del mapa de la Iglesia primitiva. A comienzos del siglo IV, el rey Ezana de Aksum, instruido por el misionero sirio Frumencio, adoptó el cristianismo como fe de Estado. Esa conversión tuvo lugar entre el 320 y el 330, situando a Aksum en una línea de tiempo cristiana que corre en paralelo, y en algunos sentidos, por delante del mundo romano. Ahora observa la línea de tiempo. Roma no hizo del cristianismo la religión oficial del imperio hasta el Edicto de Tesalónica en 380, una medida de Teodosio I que llegó más de medio siglo después de la conversión de Ezana. En resumen, mientras Constantinopla y Roma discutían sobre teología y leyes, un poderoso reino africano ya había consolidado el cristianismo como práctica estatal. Esto da vuelta a la historia tradicional, donde Roma parece el punto de origen natural. Si necesitas un artefacto concreto para imaginarlo, conoce los Evangelios de Germa, manuscritos ilustrados con tinta dorada, datados por radiocarbono por equipos asociados a Oxford, situándolos entre los siglos IV y VII, con uno de ellos entre 390 y 570. Esto los convierte en candidatos a los libros ilustrados cristianos más antiguos que se conservan en la tierra. Comparando esas fechas con el reinado de Ezana, surge la imagen de una cultura cristiana alfabetizada y artísticamente vibrante en Etiopía, mucho antes de que la Europa medieval produjera sus grandes Biblias iluminadas. Esto importa más que por orgullo. La fe etíope se desarrolló en suelos locales, influida por contactos siríacos y coptos, pero no reescrita por modas teológicas europeas posteriores. Durante siglos, la Iglesia etíope conservó un canon que incluía obras perdidas, olvidadas o excluidas en Occidente, preservando versiones de los Evangelios y escritos apócrifos que nos dan ventanas alternativas sobre las creencias y prácticas cristianas tempranas. Los estudiosos del canon etíope enfatizan que esta tradición es una rama propia, no solo un eco lejano de las decisiones de Roma. Además, Aksum era un peso pesado comercial, con monedas e inscripciones propias. Cuando sus gobernantes eligieron el cristianismo, lo hicieron como actores soberanos, no como conversos dentro de la esfera romana, resultando en una teología adaptada a prioridades locales, una liturgia moldeada por la lengua ge'ez y símbolos africanos, y una cultura manuscrita que protegió textos perdidos por guerras, incendios de bibliotecas o purgas doctrinales. Así, Etiopía no fue un apéndice periférico de Roma, sino un centro paralelo donde el cristianismo echó raíces, floreció y mantuvo registros que desafían la narrativa de Roma primero. Su historia nos plantea una nueva pregunta. Si ya eran cristianos y producían libros sagrados, ¿qué manuscritos antiguos preservaron que el resto del mundo perdió? El archivo oculto, libros completos que no existen en ningún otro lugar. Etiopía no solo conserva copias de obras perdidas, sino que para dos de los libros antiguos más comentados, los manuscritos completos sobreviven únicamente en ge'ez, su lengua clásica, el libro de Enoc y el libro de los Jubileos,
que aparecen solo como fragmentos en hebreo, arameo y griego, incluyendo piezas importantes en los rollos del Mar Muerto. Pero cuando los estudiosos buscan el texto completo, recurren a los manuscritos etíopes, que ninguna otra comunidad preservó íntegramente. Durante siglos, la erudición occidental persiguió restos en cuevas y reconstrucciones parciales, mientras los monjes etíopes cuidaban copias legibles y completas que funcionaban como escritura viva dentro de sus iglesias. Los fragmentos del Mar Muerto muestran que estos libros eran relevantes en el judaísmo temprano, no meras curiosidades, sino parte de una seria conversación religiosa en la era del Segundo Templo. Sin embargo, el cristianismo occidental los trató de manera diferente por razones institucionales. ¿Por qué las iglesias occidentales los excluyeron mientras Etiopía los conservaba? La respuesta corta: prioridades. Los concilios occidentales y teólogos medievales favorecieron un canon moldeado por claridad doctrinal y autoridad centralizada, recortando textos que complicaban los credos oficiales o amenazaban el control jerárquico. La lógica religiosa etíope fue distinta. La tradición teaedo valoraba la literatura visionaria, genealogías cósmicas y revelación contemplativa. Conservar Enoc y Jubileos fue una elección teológica, no un escondite secreto. Se preservaron porque la Iglesia etíope los consideró espiritualmente útiles, no porque alguien los ocultara. Esto importa porque el contenido moldea la creencia. Enoc se lee como un manual antiguo de ángeles, orden cósmico y secretos divinos, y Jubileos reescribe Génesis con calendarios estrictos y énfasis moral que alteran la lectura de la ley y la historia. No son adornos, sino reinterpretaciones del origen, la autoridad y la escatología que otras tradiciones dejaron de lado. Tener los textos completos significa que Etiopía mantuvo conversaciones teológicas enteras que se perdieron o recortaron en otros lugares. También hay un ángulo práctico. La supervivencia en Ge'ez permitió que estos escritos se transmitieran por vías culturales y lingüísticas distintas, protegidos de traducciones europeas, incendios de bibliotecas y purgas doctrinales que remodelaron el registro textual occidental. Esa preservación explica por qué los estudiosos modernos dependen de los manuscritos etíopes para reconstruir el pensamiento judío y cristiano temprano. También explica por qué, cuando aparecieron fragmentos entre los rollos del Mar Muerto, los expertos confirmaron que las versiones etíopes eran testigos auténticos de un mundo textual más antiguo. Esto no es arqueología marginal ni supresión misteriosa. Es un ejemplo vívido de cómo las comunidades religiosas deciden qué cuenta como escritura y cómo esas decisiones cambian la historia que heredamos. Mientras el mundo estudiaba fragmentos, Etiopía silenciosamente conservaba libros completos que trazan una ruta alternativa por la fe temprana. Y si estos dos sobreviven solo allí, ¿qué otros textos únicos guardaron los escribas etíopes? Aún más fascinante, en el canon etíope existe un libro completo sobre las enseñanzas secretas de Jesús tras su resurrección que ninguna otra tradición preserva en ningún idioma. ¿Qué revela este libro? ¿Y por qué no hemos oído hablar de él? Los 40 días que nadie conoce, sobre lo que Etiopía dice que Jesús enseñó en secreto, llamado el Libro del Pacto, Mashafa Kedan, en Ge'ez. En la tradición etíope, funciona como un aula privada entre el Jesús resucitado y sus seguidores más cercanos, durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión. En términos simples, este texto recopila enseñanzas post-resurrección centradas en la transformación interior, la oración y el encuentro vivido con Dios, menos sobre reglas de la Iglesia y más sobre formación espiritual. Entradas léxicas y litúrgicas describen enseñanzas impartidas a lo largo de esos 40 días, y las iglesias etíopes han usado versiones de este material
en liturgia y formación monástica durante siglos. ¿Por qué importan los 40 días? El número 40 tiene un peso simbólico fuerte en la memoria judía y cristiana. Moisés ayunó en el Sinaí durante 40 días. Israel vagó 40 años, y los evangelistas relatan que Jesús apareció durante 40 días. Resistió al diablo, ayunó 40 días y 40 noches, y enseñó sobre el reino de Dios. Esa figura marca un período de prueba, revelación e iniciación en la imaginación etíope. Esos días no son un relleno entre la Pascua y la Ascensión. Son el crisol donde los discípulos se transforman, donde el consejo secreto profundiza su capacidad de encontrarse directamente con lo divino. Eso explica por qué un libro entero, centrado en ese tiempo, sobrevivió dentro de una tradición mística. Para aclarar sobre el idioma de la reciente publicación que podrías ver en línea, estos no son manuscritos completamente nuevos hallados en una cueva. Son textos antiguos en Ge'ez y tradiciones orales que los monjes etíopes han protegido por más de un milenio. Lo que es nuevo para muchos occidentales es el grado de acceso y traducción que se está difundiendo ahora. Todavía no existe una edición crítica moderna en inglés ampliamente aceptada que recopile y explique todo el Mashaf HaKadan tal como lo usan las comunidades etíopes. Un puñado de estudiosos y traductores ha trabajado en partes o textos litúrgicos relacionados, pero la erudición anglófona convencional sigue rezagada respecto a lo que las iglesias etíopes siempre supieron. Así que estamos viendo más reconocimiento que descubrimiento. Aquí es donde el marco de dos cristianismos paralelos ayuda. El cristianismo occidental, moldeado por concilios, obispos y construcción de imperios, dirigió gran parte de su energía hacia la claridad doctrinal y la coherencia institucional. Los debates canónicos y sínodos preguntaban cómo unificar una iglesia extensa a lo largo de un imperio político. El cristianismo etíope planteó una pregunta distinta. Situado fuera de la órbita política de Roma y nunca colonizado, la tradición teáedo valoró más la experiencia visionaria, la angelología, los calendarios sagrados y la práctica contemplativa. Sus bibliotecas preservaron material visionario y apocalíptico porque respondía a su pregunta sobre el encuentro con lo sagrado, más que sobre organización. Por eso los libros místicos permanecieron centrales y no marginales. ¿Qué enseñanzas transmiten al leerlos? El énfasis es práctico y místico, con instrucciones extendidas sobre posturas de oración, reconocimiento de la presencia angelical, interpretación de visiones y cómo la resurrección transforma la percepción del tiempo y la ley. El tono es menos jerárquico y más terapéutico y escatológico, enmarcando la salvación como una transformación de la visión del cosmos más que como una solución normativa. Para monjes y comunidades devocionales, eso importaba más que alinear cada línea con los credos establecidos siglos antes en los concilios. Debemos reconocer a los monasterios etíopes por conservar un mapa espiritual que corre paralelo a la trayectoria grecorromana. Sus manuscritos y enseñanzas orales preservan instrucciones post-resurrección que moldean una imaginación cristiana muy distinta. Y esto nos lleva al verdadero punto crucial. Si Etiopía conservó un libro sobre enseñanzas secretas tras la resurrección, ¿qué dice ese texto sobre la autoridad de Jesús y cómo se acerca el reino? Esa pregunta es lo que separa las prioridades de Roma de las de Etiopía. ¿Qué única elección cambió todo? Dos cristianismos paralelos. ¿Por qué hicieron preguntas diferentes? El cristianismo no se desarrolló como una línea recta única. Se dividió temprano en dos experimentos sofisticados paralelos que planteaban preguntas distintas sobre qué debía hacer la fe. Una vía centrada en Roma y Constantinopla trató el cristianismo como un problema de unidad y gobierno, preguntando cómo construir una institución estable que mantuviera a diversos pueblos bajo un solo credo y liderazgo. Esa lógica produjo concilios,
credos y un canon moldeado por la claridad doctrinal y la autoridad organizativa. No hay registro histórico que indique que el Concilio de Nicea, en 325, decidiera el contenido de la Biblia. En ese concilio se debatía la divinidad, la enseñanza escritural y los grandes movimientos formales sobre un canon occidental oficial llegaron después, con concilios regionales como Cartago en 397, definiendo lo que el mundo romano finalmente aceptó. La otra vía, en lugares como Aksum y preservada en la tradición Ge'ez, planteaba otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando los creyentes priorizan el encuentro directo con lo sagrado, la revelación visionaria y la práctica contemplativa sobre la uniformidad institucional? Etiopía no vivió a la sombra de Roma. Cultivó sus propias respuestas en su lengua y liturgia, resultando en un canon que conserva libros valorando la visión mística y cosmológica, textos que los concilios occidentales tendían a dejar de lado cuando su prioridad era la uniformidad doctrinal más que la riqueza experiencial. El canon teagedo etíope es más amplio e incluye material como Enoc, Jubileos y los libros únicos del pacto, porque esos escritos respondían a las preguntas teológicas de Etiopía. No se trata de supresión o censura secreta, sino de diferentes prioridades intelectuales. Cuando los obispos occidentales debatían qué libros sostendrían una iglesia del tamaño de un imperio, tendían a excluir escritos que complicaban las fórmulas del credo o sugerían modos de autoridad alternativos. Mientras tanto, las iglesias etíopes, nunca absorbidas en la política eclesiástica europea ni colonizadas, mantuvieron un canon más flexible y generativo, porque su preocupación era cómo las personas encontraban a Dios, cómo la liturgia daba forma a la vida mística y cómo las comunidades cuidaban los textos visionarios a través de generaciones. Esa elección es deliberada y teológica, no accidental. La corrección histórica importa porque despeja un mito común. Nicea resolvió teología, sí, pero no eliminó por decreto las tradiciones textuales competidoras. El canon romano occidental se consolidó después, mientras lugares como Etiopía continuaron evolucionando independientemente. Sus manuscritos en Ge'ez y bibliotecas monásticas se desarrollaron fuera de las cadenas de traducción europeas, conservando conversaciones teológicas que los concilios occidentales nunca priorizaron. Esa vida textual independiente explica por qué la colección etíope parece tan distinta y por qué los estudiosos deben tratar ambas trayectorias como válidas, serias e internamente coherentes. ¿Por qué importa ahora? Porque en 2025 las preguntas espirituales de las personas están cambiando. Muchos buscadores están menos interesados en respuestas institucionales y más en la experiencia directa, prácticas espirituales y textos que abran horizontes internos. El canon preservado en Etiopía ofrece una alternativa viva, construida en torno al encuentro más que al orden administrativo. Entender esta división nos muestra que la historia del cristianismo no es un camino único hacia la verdad, sino un mapa ramificado, y la rama que Etiopía cultivó durante siglos podría ofrecer precisamente las herramientas que un mundo moderno inquieto busca. ¿Qué única elección moldeó todo lo que la Iglesia occidental conservó y todo lo que Etiopía preservó? Esto importa ahora. La crisis espiritual que la religión occidental nunca vio venir. Si alguna vez te sentiste desconectado en la Iglesia, o como si el modelo de reza, obedece, repite, ya no funcionara, no estás solo. Millones en Occidente abandonan iglesias tradicionales cada año, no porque hayan perdido la fe, sino porque buscan algo distinto, algo vivo. No quieren doctrina, ni jerarquía, ni un checklist de salvación impuesto. Quieren experiencia, quieren encontrarse con lo sagrado directamente, y aquí Etiopía cambia silenciosamente la narrativa. Por más de 1700 años,
los monjes etíopes han preservado textos que responden a ese hambre. No son manuales polvorientos de reglas o credos, sino textos místicos, visionarios y profundamente experienciales, que guían al lector hacia encuentros directos con lo divino, prácticas contemplativas y conocimientos esotéricos que el cristianismo occidental, pese a todo su poder, marginó en favor de la estructura, la jerarquía y el control institucional. Podrías pensar, estos textos son nuevos. No exactamente. Haile Selassie autorizó la impresión y distribución de la Biblia etíope en los años 60. Estos pasajes siempre estuvieron disponibles. No estuvieron ocultos en cuevas ni prohibidos por sociedades secretas. Pero Occidente no prestó atención durante décadas. El Zeitgeist espiritual simplemente no estaba listo. Ahora el momento es perfecto. Los buscadores modernos hacen las mismas preguntas que los monjes etíopes hicieron hace 1700 años. Y finalmente, existe un puente entre esas preguntas y las respuestas conservadas en estos textos. No es solo cuestión de tiempo. El idioma mismo, Ge'ez, es profundo y matizado, y cada frase, símbolo e idiomática contiene resonancia espiritual que requiere siglos de estudio para descubrir completamente. Por eso el debate sobre 81 versus 88 libros no es solo académico. El canon etíope es una tradición viva, flexible, evolutiva y abierta a la interpretación. A diferencia de los sistemas doctrinales rígidos de muchas iglesias occidentales, mientras la religión occidental se construyó sobre «cree esto, obedece aquello y serás salvo», el mundo fuera de la iglesia ya estaba evolucionando. La gente busca más que sermones, quiere visión, misterio y revelación. Quiere sentir lo sagrado sin burocracia, rituales ni manuales impresos. Y Etiopía ha ofrecido eso silenciosamente, preservado por monasterios y monjes que nunca necesitaron ajustarse a los estándares occidentales. El resultado, lo que antes era oscuro, ahora se siente revolucionario. Los textos son antiguos, pero resuenan con las preguntas que los exploradores espirituales de hoy hacen. La experiencia mística que Occidente abandonó está viva y esperando. Tal vez estos manuscritos contienen perspectivas sobre la divinidad que los buscadores modernos han anhelado pero no tuvieron acceso hasta ahora. La clave no son textos nuevos, sino que la conciencia occidental finalmente los está alcanzando. Es la tormenta perfecta entre historia y hambre moderna, siglos de sabiduría preservada, encontrando una generación sedienta de profundidad espiritual. ¿No es asombroso pensar que lo que la gente en Etiopía valoraba hace 1700 años es exactamente lo que muchos buscan en 2025? Al pensar en eso, la verdadera pregunta es, ¿el monasterio es real? ¿Los monjes preservaron este conocimiento? ¿Los textos sobrevivieron guerras, invasiones y siglos de descuido? Pero, ¿qué deberías hacer con esta información? ¿Cómo cambian estos pasajes la forma en que ves la espiritualidad, la religión y tu propia búsqueda de sentido? ¿Y si la verdadera revolución no fueran libros prohibidos, ni textos secretos finalmente revelados, sino darse cuenta de que la humanidad siempre ha conocido lo divino de diferentes maneras? El cristianismo occidental eligió reglas, claridad y doctrina. El cristianismo etíope eligió misterio, experiencia directa y sabiduría viva. ¿Son ambas verdades? ¿Podrían las respuestas que hemos estado buscando toda la vida estar ocultas en tradiciones que ignoramos? ¿Qué pasa si realmente comenzamos a prestar atención? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más contenido interesante.